Hablando de la Pascua judía versus la Pascua cristiana y hablamos un poco los antecedentes del pueblo judío en Egipto y por lo cual pues también en Éxodo ustedes pueden ver detalladamente la salida del pueblo de Israel de Egipto de estos 400 años. Sin embargo, bueno, el pueblo luego pasa errante también en el desierto, siguiendo con las lecciones. Pero en cuanto a la Pascua cristiana, yo sí quisiera que nos remontáramos un poco, bueno, ya hablamos de cómo se instituyó, que Jesús mismo la instituyó. Hay algo, Milena, que no se mencionó, de hecho, razón de Cristo, porque lo que se participaba en la Pascua judía era de 4 copas. La primera era la copa con la cual le daban el reconocimiento a Dios por haber sido el creador de la vid. La segunda copa era la copa que era en honor a los juicios desatados sobre Egipto. Y luego la tercera copa, que era la copa de bendición, que era la copa de redención. Esa fue la que Jesús tomó en la institución de la cena. No tomó la cuarta copa, que era la copa de la restauración. De hecho, Jesús dijo que no iba a volver a tomarla, sino hasta que viniera en el reino de su Padre. De modo que Jesucristo instituye con la tercera copa lo que se llama la cena. La cena del Señor, no cenarse al Señor, porque cuando yo oigo lo que dice Nelson, ahí místicamente como que lo comemos. Una cosa es la cena del Señor y otra cosa es cenarse al Señor. ¿Celebran Santa Cena? Sí, claro. ¿Cada cuánto? Nosotros la celebramos cada vez que el apóstol de Jesucristo lo ordena. Tenemos una conmemoración anual. ¿Una vez al año? Una vez al año, pero esa es universal. ¿En qué periodo lo hacen? Pues nosotros lo hacemos el 14 de agosto. De hecho, no existe fecha. La Biblia dice cuántas veces lo hiciera y la muerte por eso del es Señor. Que la Eucaristía es a diario. Claro. Es a diario, sabemos que los católicos no pueden tomar la Eucaristía primeramente si no se ha hecho la primera comunión. Tiene que haber una preparación. Segundo, si han faltado... Gravemente. Tampoco se tienen que confesar. Tienen que reconciliarse con Dios, sí. Por eso es que, o sea, tienen que estar claro. en paz. Y ahora, Milena, a mí me gustaría aprovechar, tal vez como un simple cristiano católico, laico, volver a lo del Antiguo Testamento, porque encuentro como una aplicación, diríamos, que nos puede suceder a cualquiera. El acontecimiento de la Pascua judía es el memorial, el recuerdo de la salvación de Dios, de la esclavitud de Egipto, de su pueblo. Y Dios hace un llamado a Moisés para ser el libertador de su pueblo. Moisés se resiste y todo esto, pero no sentía que era capaz, pero finalmente pues en ese forcejeo con Dios asume el llamado y libera a su pueblo, dirige la liberación del pueblo de Israel, y eso es lo que recordamos, o lo que recuerda el pueblo judío especialmente, esa liberación por parte de Dios. Y sobre todo tomando Moisés de forma sobrenatural, claro, de sobrenatural. El Mar Rojo. Y yo creo pues que también nos puede pasar a nosotros. ¿Cuántas veces pues Dios no nos llama a cumplir una misión y tenemos ese forcejeo? Es importante pues disponernos siempre a Dios, y sí, porque en este caso él va a proveer todo lo necesario. Sí, él decía que era tartamudo. Tenía el temor de presentarse ante el faraón, decía con qué autoridad. Pero le puso también, y aquí es donde a veces no podemos ser solitarios a veces en las misiones, porque le puso también pues el que iba a ser su traductor, por decirlo su compañero. así, Aarón, que era el que iba a hablar, etcétera. O sea, sí había una misión que continuaron, incluso después estamos viendo la pasada ahí del Mar Rojo, que creo que es uno de los acontecimiento pues sumamente importantes. Mirena, yo creo que, es importante dentro de lo que ha flotado en el panel y comentarios que tú has hecho también, y quizás va como una exhortación en estos días que se avecinan o que estamos viviendo de la Semana Santa, porque a veces nos podemos perder en la forma y olvidar el fondo. Porque las formas, como el compañero decía, aún Israel varió de cómo lo hicieron la primera vez, cómo lo hicieron en el desierto, luego cómo lo hicieron en la tierra, después cuando estaba en el destierro, y cómo lo hacen ahora. ¿Cómo lo celebran? Ahora, sí, ahora en vez del cordero es un hueso de cordero, ¿no? O sea, por eso digo que las formas han cambiado, sí. Pero yo creo que el fondo del asunto, lo que Dios estableció allá,
El pan sin levadura también habla de despojarse del pecado, ¿verdad? Porque la levadura es presentada por el apóstol Pablo como pecado. Y como Jesús también llama a sus seguidores a ser una nación apartada, santa, pues, y eso es lo que debe ser siempre el fondo de la celebración, el darnos cuenta de que somos llamados a ser diferentes. Y yo creo que en nuestro país, donde tenemos ahora congregaciones de todos sabores y colores, ¿verdad? Y quizás vivimos la época en la historia del Salvador donde más religiosidad hay, sí. Pero ¿por qué tenemos los problemas que tenemos? Por ir ni a misa ni a la iglesia, claro, pero por otras cosas, a eso iba yo. ¿Por qué tenemos los problemas que tenemos en medio de todo esto? Porque tenemos mucha forma, pero muy poco fondo. Creo que tú mencionabas, ¿verdad? Que la Semana Santa, perdón, pero yo como por haber enseñado durante muchos años en la universidad la materia de ética, en una ocasión discutíamos el tema del aborto. Y nos pasaban una información. En El Salvador no somos buenos para llevar mucha estadística, pero nos decían que las épocas en las cuales en las clínicas clandestinas de aborción aquí en el país más se aborta son 3 meses después de Navidad, Semana Santa y agosto. Y las 3 fiestas son fiestas dedicadas supuestamente Ahora, los tiempos han cambiado. Yo creo Cristiano. que hoy se toma más como una... bueno, hay un pueblo católico que sí lo hace a conciencia y siguen las tradiciones, pero bueno, hay otros que realmente pues se van de vacaciones, aprovechan el descanso y no es como antes, que mi mamá me contaba que no podía correr, sobre todo el Viernes Santo. No podía, reírse, habían varias cosas que eso la gente se consagraba totalmente a Dios.